Bereshut Moray Berabotay. Continuamos con Yoshua. Habíamos platicado la última clase de la destrucción de la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan que Jericó era una ciudad muy impura, llena de Kojota Tum'a, de fuerzas negativas? Y la manera en cómo gobernaron la ciudad de Jericó fue milagrosa. Comentamos que cada día rodearon la ciudad de Jericó una vez. El séptimo día la rodearon 7 veces. Tocaron el shofar. Cuando el pueblo escuchó que los Kohanim tocaban el shofar, todos tocaron el shofar, un sonido muy fuerte, y tras se cayeron las murallas. Primero una vez. Cada día una vez. Y el cada día una sola vez. días. Durante 7 días. Y el séptimo día fueron 7 veces, y al final del shofar se cayeron. Y explicamos un poquito la semana pasada de la importancia y la grandeza de lo que es la sakafot. Hay akafot en ajeno ashkenazim que la novia le hace 7 akafot al novio, o hay una costumbre a 120 años con salud todos en Jerusalén que le hacen akafá a la persona que falleció antes de enterrarlo. Están las akafot que conocemos de Simchat Torah, están las akafot de Sukkot, y todas las akafot, como explicamos, tienen una intención de quitar kohot atum'a, de quitar fuerzas negativas, fuerzas que no serían buenas. Es una manera de cómo quitarlo. Rabotay, cuenta el Naví que Boreolam había advertido de que debido a la impureza y a la bajeza de ese lugar llamado Jericó, no se podía tomar nada del despojo, de todo lo que se había agarrado, el botín, no se podía agarrar nada. Y otra cosa pidió Boreolam, que esa ciudad no se puede volver a construir nunca, nunca. Y es más, dice que la persona que se encargue de ser el que construye esa ciudad, lo aleno va a empezar construyéndola perdiendo a uno de sus hijos, y va a terminar construyéndola al enterrar al último de sus hijos. Así es el pasuk. Muy duro. Ahí voy. Entonces, en relación al botín, vamos a explicar un poquito más adelante que hubo una persona que no aguantó la tentación. Como saben ustedes, el dinero es muy canijo, y ser yashar, Pero ya estaba ser... construida, ¿no? Y dijo, sí, pero aquí se destruyó. Pero si no pelearon. Sí, cómo no, entraron y mataron a todos. Sí Se los cayeron las mataron. murallas y entraron y mataron. Yo pensé Así que conquistaron. No. No. Entonces, esta persona le ganó la tentación, como vamos a ver más adelante, y tomó el botín, pero no lo reveló. En relación a la segunda parte del juramento que hizo Yoshua, que el que construyera la tierra de Jericó nuevamente iba a iniciar con luto y terminar con luto, dice en el libro de Melahim, en el tiempo de Ahab, ustedes ubican un poquito la historia, el rey David fue el primero de los reyes de Malhut David, antes obviamente de Shaul, después de David estuvo Shelomó, después de Shelomó empezó Rehabam, y hasta ahí el reinado no se había partido en dos, y todos estaban debajo de un solo dominio, el dominio de David, de Malhut David. Tristemente Rehabam no escucha las peticiones de Boreolam, empieza a aconsejarse con gente no correcta, le dice Boreolam, puedes llegar a perder el reinado, y se va a partir el reinado, y se partió. Y el primero que toma el mando de este nuevo reinado llamado Malhut Israel se llama Yeroboam ben Nebat, que tristemente Yeroboam ben Nebat fue tristemente malo y inclinó al pueblo judío de esas 9.5 tribus, ¿sí?, a la idolatría. Lo alenu cayeron bruscamente en la idolatría,
y de ahí se empezó a desencadenar muchos problemas a lo que se llama Malhut Israel. Después de Jeroboam, que Boreolam lo quita del camino por no haber escuchado su palabra, poco tiempo después entra un rey muy famoso llamado Ahab, que fue peor que Jeroboam. Peor. Jeroboam tenía una mujer llamada Izebel, tenía una hija llamada Ataliá. Ahab, su esposa se llamaba Izebel y su hija Ataliá, y cada uno peor que el otro. No es el momento de contar esas historias, fue una cosa espeluznante lo que hicieron estos reyes del pueblo de Israel, los tres, la hija, la esposa y Ahab. Pero Ahab fue el que permitió que se vuelva a construir Jericó, y lo dio en manos de una persona que cuando él empezó a construir Jericó perdió al primer hijo, tal cual. Y lo aleno, cuando se estaba terminando de construir Jericó, perdió al último hijo. Y se encuentran en el Bet Abelim, lo aleno, terminan para nadie, Ahab con Eliyahu Anabí en la puerta. Y entonces Eliyahu Anabí le dice, Ahab le dice a Eliyahu Anabí, oye, qué tragedia, este señor perdió todos sus hijos, Berminan lo aleno, hay que darle fuerza, hay que darle nehamá, consuelo. Y Eliyahu no tenía distancia ni respeto a Ahab, me refiero en la parte de Malhut. Le dice, pero ¿cómo te atreves a decir esto cuando el culpable de todo eres tú? Y yo, ¿por qué? ¿Cómo? Por Boreolam, por medio de Yoshua. Yoshua juró que el que construyera Jericó le va a pasar lo que le pasó a él. Se cumplió la maldición, lo aleno. ¿Y qué creen Rabotay Ahab que dijo? Dijo, si también en la Torah está escrito que si no cuidan la Torah y hacen abodat zará, velo y matar, veja adama lo titenet yebulá, que no va a haber lluvia, no va a haber verajá. Y mira, yo tengo haciendo que el Ahab, que estaba haciendo que el pueblo de Israel hicieran abodat zará, y mira, hay mucha bendición, todos tienen. Y Eliyahu Anabí ahí se trabó y le dice, cierra tu boca, afra le pumé. Si así puedes decir, en vez de explicar y descifrar que Boreolam es Ere Hapaim, ¿saben qué es Ere Hapaim? Aguanta la furia, se espera. ¿Y vas a qué? A decirme que Boreolam ya no cumple lo que dijo, y por eso quieres explicar que lo que le pasó a esta persona no fue por lo que dijo Yoshua, sino porque son casualidades. Se enojó Yoshua y le dijo, juro que no va a caer lluvia durante 3 años en Eretz Israel. ¿Qué creen? Así pasó. ¿Y qué creen? ¿A quién le echaron la culpa? A Eliyahu Anabí. En vez de decir que Boreolam está cumpliendo velo y matar porque hay abodat zará, y nada más Eliyahu ya le pidió a Boreolam que no tenga más paciencia con ese hombre, él descifró que el malvado de toda la situación era ¿quién? Eliyahu Anabí, y se tuvo que escapar durante 3 años, y ahí se desencadena una historia muy interesante que no es el tema. Pero, Rabotay, nosotros a veces vemos circunstancias muy similares y que a veces no queremos creer que tiene alguna relación o no con nuestras acciones. Y obviamente nosotros no somos Nevi'im como Eliyahu Anabí para poderme decir cuál es el motivo de lo que pasó tal y tal cosa. Como le dije a una persona que lo aleno le pasó una situación difícil y me dice, bueno, Jajam, ¿en qué tengo que reflexionar o qué tengo que cambiar? Yo le dije una regla, mira, cuando una persona tiene errores y tiene que cambiar y tiene que hacer un paso adelante, aunque todo te vaya bien, o sea, no te esperas hasta que haya un golpe, Barminan, para nadie, para que digas tengo que arreglar. Si tienes que arreglar algo, hay que hacerlo, no te esperes. Si Baruch Hashem todo está bien y aún así hay un problema, es un isayon, es una prueba, no quiere decir que Boreolam no te quiere. No tenemos Nevi'im hoy en día, pero Pashut, que la persona tiene que ser observante en las situaciones y decir en qué tengo que cambiar o en qué tengo que ser mejor. Boreolam siempre está esperando a que la persona reaccione a la vida. Por ejemplo, lo que ustedes están platicando que pasó el día de ayer.
una tragedia para el país, para la comunidad judío-mexicana. Un señor joven y de repente, sin tener nada, lo aleno Boreolam se lo llevó. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces me dijo uno de sus sobrinos, me dice, Jajam, hágase de cuenta que vamos en el coche a 80, 100 kilómetros por hora y te meten el freno así, ¡tras! Y te frena de sopetón. Como que te hace decir, bueno, ¿y ahora qué? Sí, es un impacto. Es un impacto muy fuerte, es muy duro. Entonces tiene que generar eso en ti una reflexión. Hay cosas que te tienen que hacer reflexionar. Ayer estaba diciendo el Kota Shahar en la mañana, ya después de haber enterado de esta desgracia, decimos Elokai Neshama Shenatata Vi Tehorá. Esa Neshama que Hashem nos regresa en la mañana a Tehorá, Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefachta Bi, Beata Meshamerah Bekirvi. ¿Qué es Meshamerah Bekirvi? Tú la cuidas y me la dejas adentro de mí. Ata Meshamerah Bekirvi. Hay situaciones, Rabotai, que la gente se pregunta, porque me hicieron esa pregunta hace unos días a Ham. Hay una señora que tiene en estado de coma de vegetal más de 5 años. Horrible. Y me dice, ¿por qué Boreolam no se la lleva? ¿Yo puedo contestar eso? No. Y ves al otro lado de la moneda una persona sana que no tenía nada y que de repente se fue. Como que es un contraste y no entendemos los caminos de Boreolam, por qué este se sigue quedando cuando ya no tiene nada aparentemente que hacer y el otro tenía mucho por hacer y Boreolam se lo llevó. Anistarot la Hashem Eloquem. Pero obviamente son cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Y por eso el Naví no los cuenta. Rabotai, entonces... Yo muchas veces me pregunto, ¿cuál es la reflexión de esa familia? Todos son santos. Sí. O sea, es una gente buena, religiosos, o sea, ahí es donde yo digo a veces, o sea, que Hashem quiso. Me voy a permitir explicarle. Usted sabe la historia también muy triste con Aharón y sus 2 hijos. A la mitad de una fiesta, y eran tzadikim tanto que Aharón, de que Moshe dijo, Bikrovaye Kadesh, o sea que eran mucho más elevados que Moshe. ¿Qué hizo Aharón? Baidom Aharón. El silencio. ¿Qué quiere decir el silencio? No tengo respuesta. Justamente la pregunta que usted tiene es la famosa pregunta de Moshe a Boreolam. ¿Por qué hay tzadik verralo? ¿Por qué hay un tzadik que le va mal? ¿Por qué? Y hay rasha que le va bien. ¿Por qué es eso? Obviamente no tenemos respuesta. Como le dije antes, no quiere decir que es porque ellos tienen algo que reflexionar. No, son gente buena, son gente de calidad y de religión y de lo que usted quiera. ¿Y por qué pasó esto? No lo sé, pero ¿cuál es nuestra prueba? En ocasiones decimos esta frase: dejemos de preguntar por qué. Mejor empecemos a preguntar ¿para qué? O sea, si ya Boreolam lo trajo, esa circunstancia, ¿qué me tiene que hacer a mí reflexionar o cambiar o mejorar o tomar conductas similares a las de que la persona que falleció, empezar a volver a vivir? Porque Hashem no quiere que nos caigamos. Boreolam no quiere que la persona se entristezca, que no es fácil, que es un proceso, y que se enoje, pero son procesos que a veces no se pueden evitar y hay que saber procesarlos. Pero al final del camino, la persona tiene que decir, tengo que ver hacia adelante y salir y volver a la vida. Y justamente a veces la prueba es esa misma, el no caer, el volver a levantarse. Digo, no estamos para contarlo, pero no sé si ustedes saben que la Hamta Will perdió 2 hijos. Y ustedes lo ven y es una persona que se ha levantado de unos golpes muy duros. Sí, y sonríe y salió a la vida. No es fácil, obviamente le costó su proceso, pero ¿a dónde está el ejemplo de que logró volver a salir? Salió. Había, Rabotai, una persona que tomó tristemente, sin autorización, el despojo
el botín de la ciudad de Jericó. Yoshua se enfrenta a la siguiente guerra, que la guerra es la ciudad de Hai, pero Yoshua no sabía que tristemente había una persona que había tomado del botín de Jericó. Y Yoshua y su ejército estaban muy contentos, satisfechos y confiados que no tenían por qué preocuparse. Incluso como Hai era una ciudad muy pequeña y poco fuerte, tomó decisión de mandar muy pocas personas a la guerra. Como dice, Vaya'alu minaham shama kishloshet alafim ish. 3,000 personas era suficiente. No necesitaba una milhamá, una guerra tan fuerte. Pero tristemente, Vayakum ehem anshe Hai kishloshim beshisha ish. Pero los enemigos de Hai tomaron fuerza y mataron a 36 personas del pueblo de Israel. Hubo baja. No, 3,000 soldados salieron a guerrear porque ellos eran una ciudad muy, muy débil. Como dice aquí, Yal kola am ke alpaim ish, o kishloshet alafim ish. O sea, eran 2,000 o 3,000 personas en Hai. Entonces, ¿qué dijo? Vaya aluminam que alafim ish. Para poder guerrear, ¿para qué tenemos que mandar tanta gente? Rabotai, Boreolam no permitiría que hubiera ni una baja si el pueblo de Israel estuviera bien. Y si hubo 36 personas que perdimos en la guerra de Hai, Yoshua se puso muy mal. Hicieron abelut, se rasgaron las ropas, se soltó a llorar Yoshua y dijo, Boreolam, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? Vaikra Yoshua simlotav vayipol al panav arza. Se prosternó ante el Aarón y le dijo a Boreolam, ¿qué pasó? Allá Hashem Elohim, ¿dónde estás? Lama hevarta evireta amazé. ¿Para qué me hiciste cruzar si íbamos a perder? Se puso muy mal Yoshua, muy mal. ¿Qué acaso nos metiste le avidenu para perdernos aquí en las guerras? La Botay, ¿y qué fue lo más triste? Que los pueblos alrededor escucharon que ahí está, que hay un pueblo llamado Hai chiquito, que sí pudo contra el pueblo de Israel. Peor, ya entra ¿qué? Facilidad de querer guerrear, ya no hay el miedo que tenían antes. Vayomer Hashem el Yehoshua. Boreolam le contestó y le dice, Lama ze ata nofer al paneja. ¿Por qué estás tirado en el piso? Pues ¿cómo? Porque estoy preocupado por el pueblo. Dice, no, pues no, la culpa no es tuya, porque había una supuesta respuesta de Yoshua que el culpable de todo era él. Ustedes saben de que siempre los líderes tienen la responsabilidad del grupo. Y Yoshua era el líder. Dice, a lo mejor yo me equivoqué. Le dijo, no, lama ze ata nofer al paneja. Jatá Israel. Pecó Israel. Oye, espérame. ¿Por qué Israel? Si fue uno. ¿Por qué Israel? Jatá Israel. Vegamavru et veriti. No hicieron caso a mi pacto, a lo que yo les pedí, y tomaron del despojo. Yoshua se puso mal y dice, pero ¿cómo? Yo no estoy enterado. Y le dice Yoshua a Kadosh Baruj Hu, y no van a poder levantarse ante sus enemigos mientras el pecado esté en el pueblo de Israel. Entonces empezó a indagar a ver de dónde salió el problema. ¿Y qué creen? Pues nadie sabía nada. Pero tristemente, habían algunos que sí sabían y lo ocultaron. Y dice, como no quieren rebelarse y no quieren reconocer quién tomó el botín, Kum kadesh et ha'am, levántate y santifica al pueblo. ¿Para qué hay que santificar al pueblo? Rabotay, van a ver cómo Boreolam va a detectar el culpable. ¿Cómo lo detecta? Dice que van a poner el Urim Betumim. ¿Saben qué es el Urim Betumim? El pectoral. Y van a pasar. Y cuando va a pasar, la tribu que sea pecadora, que sí que ahí está el que lo hizo, culpable, se van a atorar. O sea,
a empezar a parpadear. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Imagínense enfrente de todos. Veayan ilkat bejerem. No, perdón, dice. Veayá shevet asher ilkedenu Hashem יקרא למשפחות, והמשפחות אשר ילכדנה השם תקרא לבתים. O sea, se va, si es de la tribu, yo como sé qué familia es. Pues ahora las tribus van a pasar familia por familia. Y de repente se va a empezar a aprender cuando pasa la familia. Y cuando va a pasar el culpable, a él se le va a encender. Rabotay, ¿para qué necesitamos Kadesh et Ha'am, santifica al pueblo? Rabotay, todos sabemos de que eso es un milagro, de que pasas junto al Urim y Tumim y se prende una piedrita relacionada con la tribu que está pasando. Eso es un milagro. Voy a decir ya directo quién era ya. Ahí voy. Ahorita voy a llegar a su pregunta. Pero antes, todos, Rabotay, los milagros únicamente pueden suceder cuando el pueblo está en un nivel de ver un milagro. De ver un milagro. De presenciar el milagro. Muchas veces dicen, Jajam, yo quiero ver milagros. ¿Quieres ver milagros? Bueno, eso es la naturaleza. Pero dice usted bien, ¿por qué no vemos en la misma naturaleza los milagros? Porque no estamos en nivel. Rabotay, la persona que tiene un poquito más de nivel espiritual, la naturaleza la ve milagro. Lo común, lo cotidiano, le alabas a Boreolam y le dices, Ishtabach Shemo Beitale, qué grande, mira cómo puedo respirar, cómo puedo vivir. Pero nos vamos más profundo, dice el Ramban Nachmanides al final de Perashat Bo en el libro de Shemot, dice, de los milagros grandes aprenderás a observar que la vida cotidiana y lo que le llama a la gente naturaleza, eso es un milagro. ¿Estamos? También es un milagro. Rabotay, pero también ver un milagro, por ejemplo, lo que el pueblo judío vio la partida del mar, o lo que el pueblo judío vio cómo vinieron 10 plagas, o lo que se han visto milagros durante las historias de la humanidad, la gente que los presenció es porque tenía un nivel de poder presenciar ese milagro. Y ahora, aunque pecó el pueblo, pero para mandar ese milagro, tengo que preparar y elevar el nivel espiritual del pueblo. También en el Yam no tenían tanto nivel. Ese es un error. Así decían, que estaban en el 40. Muy bien. Estaban en Mem de Charetum A, pero debido a... Muy bien, pero ¿qué habían hecho antes? El Korban Pesach, el Berit Milá. Claro. Hubo un kiddush, ya se elevaron. Rabotay, preguntó usted hace unos momentos, ¿y qué acaso Dios tiene que hacer tanto milagro? Que le diga a Yoshua, fue él, no tú. Fue él. Fue esa persona. ¿Por qué tuvo que hacer tanto milagro? Escuchen, Rabotay, es preferible cambiar la naturaleza y enseñarte un milagro con tal de darle la oportunidad a quien fue que vaya y reconozca, que recapacite y que diga yo fui. Y dice Boreolam, prefiero hacer milagros, pero a ti te doy otra oportunidad. A quien vamos a ver qué fue. Pero ¿qué creen? A veces la pena es tan grande que uno dice, prefiero no decir nada y a ver qué pasa. A veces nos pasa eso y dejamos pasar hasta que las cosas caen por su propio peso y es muy peligroso. Terminan después, la vergüenza es mucho mayor. Dice Rabotay, pasaron las tribus, Reubén, no pasó nada. Shimón, no pasó nada. Leví, no pasó nada. Llega Yehudá y tras. Se empieza a aprender. ¿Se pueden imaginar la vergüenza de Yehudá? ¿Y de la tribu? La tribu de Yehudá, la tribu. Dice Rabotay, bueno, ya no hay necesidad de seguir con las demás tribus, porque nomás hay una. Ya, está en esta tribu. Rabotay le dice Yehoshua, reconozcan quién fue. Ya no reconocieron antes de que empezaran a pasar las tribus, ya se apenó Yehuda. Reconoce. ¿Qué le dicen? Nada.
Nadie abre la boca. Bueno, familias. Empiezan a cruzar las familias. Y dice, vaya krevet mishpachat Yehuda, vayilkodet mishpachat Azarji. Tristemente, pues no lo conocieron, pasó la familia de Zaraj y se empieza a encender. Y le dice Yoshua, no, aquí está el culpable, reconozcan. Nadie abre la boca. Y aquí ya había cómplices. Hasta ahorita, la tribu no sabía, ni el pueblo de Israel, ¿sí? Pero la familia sí sabían y se habían quedado callados. Dice, Zarah era uno de los descendientes de Judá, de sus hijos, de los hijos que tuvo con Tamar. Dice, Vayakrevet mishpachat Azarji la Gevarim. Ahora empezó a acercar las familias por hombres. Vailaked Zavdi. Ahora es por casas. Y agarraron a la casa de los Zavdim. No reconozcan. Vayakrevet betol Gvarim. Acercan ahora a los hombres de la familia de Zebed. Vailaked Ahan ben Carmi ben Zavdi ben Zerach le Mate Yehuda. Y se prende el foquito hacia este hombre llamado Ahan, que era hijo de Carmi, de las familias de Zavdi, de las familias de Zerach, de la tribu de Yehuda. ¿Sí me entendieron cómo fue? Fue casas, familias, tribu. Pero igual se iba a saber, porque sí, ¿por qué no le conoció? No acabó aquí, señores. Viene el pasuk que dice, Vayomer Yehoshua el Ahan, vení. ¿reconocen? Vení. No había reconocido, Vean, Rabotay, lo que es una persona que sabe educar. Vení. Era para agarrarlo de la corbata y decirle, mira lo que nos provocaste. ¿Cachas a los niños? ¿Cómo? Vení. Con mucha tranquilidad. Le hablas sutil y bonito. Vení, hijo. Simna. Kabot la Hashem lo que Israel. Por favor, pon el honor de Boreolam. Ya no lo sigas tirando. Por favor, reconoce. ¿Por qué no quería reconocer? Rabotay, cuentan los Mefarshim que llegó a Han y dijo, yo no fui. ¿Pero cómo? ¿Estás viendo que se prende la luz del Hoshen? Sí, está manipulado. Es así, es así. Está manipulado el Hoshen. Dice, Dice, ¿cómo está manipulado el Hoshen? Le dice, la pila. Árbitro vendido. Árbitro vendido. Rabotay, escuchen, vean lo que le dijo a Han, que es sinvergüenza. Le dice a Han, y con mucha seguridad, ya saben que la mejor defensa es el ataque. Y llega, ¿cómo se llama? A Han, y le dice a Yoshua y a Elazar a Cohen. Elazar era el hijo de Aaron a Cohen, que era el dirigente junto con Yoshua. Le dice, espérame, qué raro que todos hemos pasado por el Hoshen menos ustedes dos. Qué bonito. Ya no hay más descaradez que esa. No hay. Qué descarado. Le dijo, a lo mejor son ustedes dos. Y me quieres culpar a mí. Y lo estaba diciendo en público. Sí, señor. Y a Elazar a Cohen. Le dijo, ¿quién dijo que no son ustedes dos? Y Yoshua dice, por favor, Roji. Ahora sí, era para que Yoshua se enoje y le dé una cachetada por falta de respeto al Gadol Hador. Y no se enojó Yoshua y le dio una golpiza. ¿Qué le dijo? Vení, el que nada debe, nada teme. Vení, no ha perdido el control, porque normalmente la gente pierde el control. Le dice, vení. Simna kabod la Hashem lo que Israel. Dice el Midrash, Yehudá, la tribu, estaba avergonzada. Se sentían muy humillados. Y Rabotay, la persona que se siente en humillación, lo primero que quiere es defenderse. Y lo menos que quiere creer es que él fue. Y lo más fácil es echarle la culpa al otro. Y si Ahán dice que fueron ellos dos, entonces ellos fueron. Y se levanta la tribu en guerra contra Yoshua. Dice Rashi, vean. Dice, ¿dónde está? Itjil leotzi la'az al agoral, empezó a difamar lo que el pectoral hacía, que a lo mejor ustedes dos son los culpables.
Dice Rabotai, por favor, no difames a la decisión de Boreolam, el que está manejando estos Boreolam. Y dice, dice Yoshua, Ra'a bene Yehuda nesafim le milchama. Se juntaron todos los de Yehuda a la guerra. Así, y Yoshua dice, por favor, ya reconoce, Roy, estás desbaratando esto. Rabotai llegó a Han y cuando vio que toda la tribu lo estaban, ¿qué?, favoreciendo, dijo, no, hasta aquí llego. Sí, ya no hasta aquí llego. Dijo, ya no puedo yo generar matanza a gente, ¿cómo se llama?, inocente, cuando él sabe que él fue. Y les digo algo, Rabotai, hay gente que está dispuesto aún a eso y nunca rebelarse. Es verdad. Hay gente que está dispuesta a ver cómo aquel persona se cae y no va a rebelar y no va a decir yo fui. Una vez contamos la historia aquí, digo, nadie puede juzgar, pero fue una historia muy verídica, y vean el mensaje del Hafetz Haim. Esto pasó antes de la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y una persona, fueron tiempos muy difíciles, había hambruna. La situación económica de los países europeos era terriblemente difícil. Entonces un señor tenía guardado una moneda de oro en algún lugar de su casa, y de repente ve que su hijo llega con una paleta grande, así. Dice, en mi vida, ¿paletas? ¿De dónde la compraste? No, de la tienda. Dice, ¿quién te dio dinero? Ya saben que los niños así, cuando hacen sus travesuras, agachan la cabecita, ya no dicen nada. Dice, mi vida, dime de dónde tomaste, porque ella empezó a entender que agarró el dinero, la moneda. Dice, mi vida, ¿de dónde agarraste el dinero? No te voy a hacer nada. Un buen educador, un buen padre, no le mete miedo a su hijo, sino le mete confianza. No te voy a hacer nada, quiero saber de dónde. El hijo le dijo, obviamente el papá sabe que su hijo no miente, va por la moneda, no está. Efectivamente, corren a la paletería o dulcería y le dice al señor, oiga, ¿usted le vendió esta paleta a mi hijo? Dijo, sí, claro. Y el otro muy tranquilo le dice, sinvergüenza, ¿usted tomó una moneda de oro por una paleta? Regréseme mi moneda y le pago la paleta con mucho gusto, pero no me robe la moneda. Dice, señor, yo no recibí ninguna moneda de oro. Dice, no me mienta, mi hijo no miente. Y yo no sé si su hijo miente, pero a mí no me dio ninguna moneda de oro. Sí, no, o un bedín. Y el bedín, y le dice, señor, ¿qué tiene usted que decir? No, fíjese que mi hijo, la moneda de oro se la dio a él. ¿Qué tiene usted que decir? Le dice al de la dulcería. Dice, señor, no me dio a mí ninguna moneda de oro. Si usted me lo puede comprobar, tiene que le compruebe. Si no hay cámaras, yo como que es mi palabra, entonces tiene usted que jurar. ¿Sí? Para poder salir usted limpio, tiene usted que jurar que no reciba moneda de oro. Dicen, no, yo juramentos me dan mucho miedo. ¿Qué entendemos? Si te fuiste, pero me da miedo jurar. El juramento era con un sefer, no así nomás jurar. Me daba miedo. No juras, paga. Pero yo no tengo para pagar eso. ¿Juras o pagas? Pues no modo, pago. Y dijo que fue a pedir préstamos para poder pagar lo que él decía que no debía. Pasaron varios años. Se acerca a la casa del papá y del niño una persona, le toca, le dice, señor, ¿puedo entrar? Claro, ¿qué necesita? Agarra, saca de su bolsa y le pone 3 monedas de oro en la mesa. Dice, ¿qué es esto? Dice, mire, yo estaba parado viendo toda la escena. Yo le quité la moneda a su hijo. Qué duro, qué duro. Dice, no tenía para comer ni para comprarle comida a mis hijos, textual, ni pan ni leche. Y mi situación económica estaba muy difícil. Y ver a mis hijos barminar esa situación, no podía. Vi a un niño en la calle con una moneda de oro y le dije, oye niño, ¿a dónde vas? Voy a comprar una paleta. Si yo te compro 2, nada más pásame la moneda y te la voy a cambiar por otra. El niño no sabía, se cayó. Y yo vi cómo llevaste al niño a la tienda, culpaste al de la dulcería, lo llevaste al bedín,
Lo hicieron pagar y no reconoció. Y él dijo, no podía reconocer porque si regreso la moneda, mis hijos se quedan sin comer. No aleno, no se puede juzgar. No podemos juzgar. Imagínense la situación en la que estaba este hombre que no reconoció ni viendo que le estaba quitando al otro también el pan de la boca. Porque el otro tampoco tenía dinero. Y no pudo reconocer. Y dice, esta moneda es para ti porque a ti te la robé. Pero esas dos es para el paletero, porque él pagó de lo que no debía. Y estoy dispuesto a pagar 3 veces más, porque lo que hice estuvo mal. Dice el Jafetz Haim. Pero el paletero también, si sabía que no. No, porque jurar es muy peligroso. Hay gente que le da miedo de jurar, le da miedo. Pero si está 100%. Sí, no estaba 100%, 300% seguro. Pues le daba miedo jurar, lo entiendo. Y estuvo dispuesto a pagar. Mira lo que le daba miedo jurar. La Botay dice, escuchen, dice, él no sabía, él no se acordó el niño. La Botay dice el Jafetz Haim, van a llegar todos al Gan Eden, 120 años con salud. ¿A quién le van a culpar o a quién lo van a sancionar? Entonces, unos van a decir, dice el Jafetz Haim, no, el papá es un sinvergüenza, no sabe educar a sus hijos. ¿Cómo es posible de que, la Botay, el papá hizo lo que tenía que hacer? El hijo era un niño. El paletero era un tzadik. ¿Sí o no? El ladrón ya hizo teshuvá. ¿Sí o no? El bedín es lo que tenía que hacer. Nadie le puedes culpar. Nadie hizo nada. ¿Sí sabes a quién van a culpar? A los bocones y chismosos. Que vieron y no De dijeron nosotros, no. Porque todos escucharon la situación y cada quien va a decir, el papá, ese no sabe educar. ¿Cómo? ¿Cómo dejó la moneda así? ¿Cómo no regañó a su hijo? Cada quien sabemos cómo educar y queremos criticar que el otro mal educó. El otro va a criticar al niño. ¿Qué niño, mano? ¿Cómo agarra la moneda del papá sin permiso? El otro, el paletero. ¿Cómo no fue? Y juró, como aquí. ¿Cómo no juró? ¿Cómo se pidió su dinero? Otro va a criticar ¿a quién? Al ladrón. ¿Cómo se quedó parado viendo la escena y no dijo nada? Todos vamos a echarle la culpa a alguien diferente. Todos. Al ladrón, ¿no? Sí, La Botay dice el Jafetz Haim, hay que aprender a no decir, la Botay, hay que aprender a abstenernos de decir comentarios de lo que no vemos. somos quien para juzgar. No somos quien para juzgar, pero muy bien que juzgamos. Porque tristemente cuando vemos cosas siempre somos los primeros en ¿qué? En definir y decir qué fue lo que pasó. La Botay, pero lo quise traer nada más como ejemplo, que a veces hay situaciones que podemos ver lo que está pasando, saber que estoy en un error, tengo que reconocer y no reconozco. Y es muy duro. La Botay Aján reconoció, al final por lo menos vio esta situación, reconoce que realmente no podía seguir el chiste, y ya cuando Boreolán ve que reconoce, bueno, tuvo que haber una consecuencia muy triste, muy trágica para Aján. Obviamente regresan todo el despojo, y tristemente él al final es condenado a pena máxima. No aleno. Le preguntó Yoshua a Aján, ¿por qué caíste? ¿Por qué caíste? ¿Por qué no tomaste si te pidió Boreolán que no tomaras? Dice. Igual no iba a poder disfrutar de lo que tomó. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y aún así, la tentación es muy difícil de controlar. Dice, Vayan a Hanet Yoshua, Vayomar, Omnam, Anoji hatati la Hashem lo que Israel. Yo la verdad, sí, ya, reconozco pequé. Pero ¿qué crees, Yoshua? Ya estamos reconociendo. Pues va para atrás, hombre. Vamos a reconocer todas. Dice, desde que estamos en el desierto, ya había yo robado. Kazot ve kazot asiti. Dice, en el tiempo de Moshe, cuando conquistamos Sihón Melech Haemorí y Og Melech Bashan, que no se podía agarrarle despojo, también agarré, ¿qué cree? Ya lo tenía guardadito. ¿Y lo puede disfrutar? No. ¿Sabe qué es disfrutar? Decir tengo. Aunque no lo puede usar, ¿eh? Sí. Lo aleno, ese es el pirush en la Mishnah que dice Ohev kesef lo isba kesef. Explico. Una persona dice
El que ama el dinero no está satisfecho del dinero. ¿Por qué dice el dinero? ¿El dinero es un medio o es una finalidad? Un medio para poder comprar, para poder viajar, para poder hacer. No, hay situaciones que la gente quiere dinero. No es por tenerlo. Y el Ohev Kesef, lo isba Kesef. Nunca se va a sentir satisfecho aunque no lo puede usar. Y dice, Vaer Eba Shalala Derechin Arajatova. Vi una túnica, híjole, estaba padrísima. Una túnica esas que dices, no, para comprarlas ni en sueños. Aquí la tengo enfrente de mí. Umataim Shekalim Kesef. Y 200 monedas de plata. Velashon Zahav Echad. Un lingote de oro. Está muy tentativa, jajam. No me diga, a ver, velo enfrente y no. Hamishim Shekalim Mishkalo. Pesaba 50 Shekalim. Dice, Ba'echmedem. La verdad los quería. Me dio la tentación. Ese es lo tahmod. Vehinam temonim baaretz. Y los tengo ahí guardados. Si quiere yo se los enseño. Ahí están. Betoch aholi. Vea kesef tachtea. Sí, no los puedo sacar. Ahí están guardaditos. Y había familiares que sabían y no dijeron. La verdad me hizo acordar la historia. Cuenta el Benishai. Que una persona, lo aleno, estaba muy, ¿cómo se llama? Apretado de dinero y nomás no conseguía la manera de salir. Dice, mira, ya le pedí tanto a Boreolam, pues voy a ir a la tienda de la esquina a ver si ahí sí me hacen caso. Ya me entendieron, ¿no? O sea, al otro templo. Pues llegó, no había nadie. Estaba Yeshu, Barminan, no aleno. No había nadie. Y había unas menorot, que sí, unas candelabros muy bonitos de oro puro. Y cada bracito de la lámpara era de oro puro, lingotes de oro. Dijo, la verdad está muy tentativo. Está muy tentativo, mira ahí oro puro y no tiene ni para comer, ni para comprar matzot de Pesach, nada. Agarró una escalera, volteó, no hay nadie, la cortó de la de esta, la bajó, se la llevó. Cortó un pedacito, lo fundió, lo vendió, compró matzot, compró trajes para sus hijos, Baruch Hashem, todo en orden. Llega el cura al lugar y ve que el brazo le falta ¿cómo el rey lo va a matar? ¿Cómo no cuidaron cómo es posible? Dice Rabotai, al momento obviamente la culpa es de los judíos. Entonces mandó llamar al jajam de la ciudad y dijo, yo sé que aquí uno de los judíos fue y si no me traen esa parte de la menorá, del candelabro, lo alenu pogrom, lo alenu. Jajam une a todos, víspera de Pesach, yo sé que aquí nadie fue, pero ¿qué hacemos? Boreolam Barminan está mandando una señal, vamos a hacer tefilá en el Knis, al Itpalel, a estudiar, a Ta'anit, ¿qué hacemos? Acaba de decir el jajam, esto practicar a solas con usted. Sí, con mucho gusto. Se fue. Jajam, yo fui. Si estás loco, ¿tú lo hiciste? Sí, jajam, yo fui. Dice, ¿cómo te atreviste? Jajam, ¿qué hago? Me ganó la tentación. Estaba muy difícil la situación. Me ganó la tentación, ¿qué hago? Dice, ¿qué vas a hacer? Pues sí, ir y reconocer. ¿Se te van a matar? Sí, igual van a matar. ¿Qué quiere que haga? Igual. Y si me salvo, me salvo. Bueno, que Hashem te ilumine. Fue con el rey. Llega con el rey y el cura y le dice, la verdad, señor, yo fui. Ustedes los judíos, siempre hay uno que se sacrifica por todos. Tú no fuiste. Ya saben que es el trick. Le dice, no, señor rey, yo fui. Si quiero lo llevo a mi casa. Lo tengo abajo de la almohada o de la cama. Ahí está guardadito. Y ya compré matzot, ya compré todo. No se preocupe, ahí está. Dice, ¿cómo te atreviste? No. Si me deja explicar, le explico. Dice, ¿qué vas a explicar? Yo entré a su lugar y su Dios me empezó a hablar. Estaba enfrente de mí, me empezó a hablar. Me vio tan triste y me dice, hijo mío, ¿qué tienes? Yo me espanté. Dice, ¿cómo es posible? ¿Me está hablando? Dice, sí, ¿qué te pasa? La verdad, mire, estoy muy mal económicamente, está muy mal. Y necesito dinero.
Sí, hijo, no te preocupes, mira, a mí me sobra. Agarra un pedacito y llévatelo. Si yo hice lo que su Dios me dijo, si quieren se lo regreso, yo no tengo problema. Yo nomás hice lo que... ¿Qué van a decir? ¿Que no habla? A ellos maminim, que sí hablan. Pues ¿cómo? ¿Qué van a decir? Que no puedan contradecirse. Dice, espérame, tenemos que hacer una junta privada. Se metió un consejo. ¿Qué vamos a hacer pues, con este hombre? Por un lado dijo que habló y nosotros no podemos decir que no es verdad. ¿Qué hacemos? Dice el se salvó. Qué ocurrente. Sí. Dice el Benishai. Eso lo dijimos en Hadel. Enaim lahem velo yir'u, osnaim lahem velo yishma'u, pe lahem velo yidabberu. ¿Sí? Boca tienen y no habla. Sí, los ídolos. Boca tienen, no habla. Ojos tienen, no ven. Oídos tienen, no escuchan. Termina la frase en Teilim y dice que mohem y yosehem. De la misma manera se van a quedar sin hablar los que hicieron el mismo ídolo. Quiere decir, ¿cómo es? No pudieron ni hablar y se quedaron mudos y se salvó este Yudí, se salvó. No sé si regresó lo que robó, me dijeron que lo regresó, pero además no lo mataron, fue un nes que no lo mataron. Rabotai, pero nos queda claro de que lo que se vivió el pueblo de Israel en el tiempo de Yoshua era nisim. Era, quiero decir, raro ver de que desde el... Luego que uno peca, Boreolam luego manda la señal, y luego que reconoció, viene Rabotai la guerra con Ahai y ganan. ¿Y cómo ganaron Rabotai la guerra de Ahai? Le dice Yoshua, para que todos vean el poder del pueblo de Israel, vas a ganar la guerra. ¿Y de qué manera? Haz una táctica. ¿Qué hizo Yoshua? Primero mandó a un grupo al frente de batalla. A otro grupo los mandó de la parte de atrás de la ciudad y les dijo, ustedes espérense hasta que yo les dé la señal. Llegaron los primeros, incitaron al pueblo a la guerra, como diciendo, queremos revancha. Y los otros estaban muy confiados de que realmente iban a volver a ganar porque ganaron la primera batalla. Cuando ellos empiezan a salir, se hace el pueblo de Israel como si tienen miedo, se dan la media vuelta y empiezan a escaparse. ¿Qué dice el rey de Ahai? Los tenemos en las manos, hombre, vamos a la guerra. Y empiezan a salir todos afuera de ¿qué? De la ciudad, solitos. En el momento que salen ellos, Yoshua hace la señal. Los que están atrás entienden que es hora de entrar, entran a la ciudad y la queman. Cuando empiezan a oír el ruido de las llamas, voltean los que habían salido y dicen Shema Israel. Dejaron a los niños, a las señoras en la ciudad y ahí se desmoronaron. En ese momento del contraataque terminaron con todos. Interesante. Y así vuelven otra vez Rabotai a tomar el mando de las guerras para ahí seguir conquistando la tierra de Israel. Y es donde vienen un pueblo llamado Gibón. Acuérdense que habíamos dicho que el pueblo de Israel estaba estacionado en Gilgal. Cerca de Gilgal, la semana que entra, vamos a traer unas hojas fotocopiadas con el mapa de Eretz Israel para poder que se ubiquen justo donde estaban y cómo fueron entrando y cómo fueron gobernando. Está muy muy interesante y cómo conquistaron y cómo se reparten las tierras del pueblo de Israel. Con eso vamos a tratar de terminar ya Yoshua. Pero es interesante cómo un pueblo nada más, de todos los que habían, fueron los más inteligentes y dijeron, tenemos que buscar que no nos maten. ¿Quiénes son los Gibonim? ¿Qué hicieron? Se hicieron pasar por un pueblo que venía de muy, muy lejos, supuestamente. Se pusieron ropa muy usada, muy rota, zapatos muy usados, pan pasado, como si fuera que tienen mucho tiempo caminando por el desierto hasta que llegaron a Israel. Y le pidieron a Yoshua que quieren venir a reunirse con el pueblo de Israel y quieren ser parte porque escucharon cómo Boreolam los cuida y los ha salvado. Y les piden un juramento. Júrame que me vas a cuidar, así como cuidaron a Rahab, que en Jericó no la mataron, como dijimos, que pusieron, ¿se acuerdan? La señal en la ventana. De la misma manera ellos piden, por favor, cuídanos y haznos parte del pueblo de Israel. Y tristemente Yoshua se equivoca y no le pregunta a Boreolam
acepta y hace que todos los Nesiim, cada uno de los presidentes de las tribus, juran que esos Gibonim van a ser recibidos en el pueblo de Israel. Y después, poquito después, se dan cuenta de que fue una trampa. Y Yoshua se enoja con ellos. Era una secta del pueblo Hiví. ¿Se acuerdan que hay que Naani y Gerishi, a Hiví, a Ibuzí? Era una secta del pueblo Hiví. ¿Por qué me engañaste? ¿Qué quieren vivir? ¿Qué quieres, que te diga mentiras? Dice Rabotai, preguntan todos los mefarshim, y que rompa el juramento. Se puede hacer Atarat Shebuot, ¿no? Dice Rabotai, Yoshua no quiso hacer que el juramento se rompa para que no haya Hilul Hashem. ¿Cuánto es importante lo lehalel et Hashem? No profanar el nombre de Boreolam. Quiere decir, Yoshua prefirió recibirlos y dejarlos, que al final dice que los recibió como aguateros y como leñadores, que eran los que traían que servían al pueblo de Israel, pero no quiso romper el juramento. ¿Por qué? Porque todos habían jurado con el nombre de Boreolam. ¿Y qué van a decir los pueblos? Y el mismo pueblo de Israel. Pues un juramento con el nombre de Hashem, pues se puede de alguna manera revocar, se puede arreglar, y eso no está bien porque fue con el nombre de Boreolam. ¿Qué aprendizaje, Rabotai? Se aprende cuánto tenemos que cuidarnos de no lehalel et Hashem. Vamos a ir cerrando, Rabotai. Mensaje número 1, aprendimos que vale la pena hacer un milagro como el de Aján, que parpadee el Hoshen y no decir directo quién fue, para darle oportunidad de reconocer sus errores. Sí, Rabotai, es difícil reconocerle al marido, o a la esposa, o al amigo, o al vecino. Cuando me equivoco, es muy difícil decir me equivoqué, muy difícil. Pero cuando uno lo logra se siente, se siente muy, muy bien. Pero no es fácil. Y Boreolam hará lo imposible para que tú tengas la facilidad de reconocer. Pero hay el otro lado, que hubo un Aján que estaba a punto de hacer guerra interna, golpe de estado en el mismo pueblo de Israel, y no reconocía, porque todos le creían a él, y estaba difamando al mismo Yoshua. Y a veces hay que saber que no, Barminan se entra en sacaná a nadie por no reconocer un error. Boreolam nos manda mensajes para poder despertar. No siempre sabemos cuál exactamente es el mensaje de Boreolam, pero uno tiene que aprender a reflexionar y no dejar pasar las cosas por alto. Y cuando suceden situaciones uno tiene que saber que hay que tomar acción, hay que reflexionar, hay que tratar de hacer cosas que no hacíamos y ser mejores cada día, Bezrat Hashem, mejores, Bezrat Hashem. Por último, cuando Rabotai ya lograron ganar, lograron conquistar a Ai, los Gibeonim, los que lo engañaron a Yoshua, pero todo se mueve con tal que no haya Hilul Hashem. Por eso prefirió recibirlos. ¿Cuánto hay que cuidarse? Rabotai, es un punto importante. Me dice, Jajam, es que yo no uso kipá en la calle. No tiene que ver. Lo judío lo tienes en las narices. Literal. Te ven la cara y saben que eres yehudí. No te mientas, no te engañes. No te pongas en doble fila. No cruces una línea que está prohibida. No te metas en una fila del banco y quieras quitar el turno. No hagas esas cosas. No hagas, estamos a los ojos de la gente y saben que eres yehudí. Y no nos individualizan él. No. ¿Qué dicen luego? Los yehudí. Entonces te generalizaste la situación, eso se llama Hilul Hashem. Hay que tener mucho cuidado, y más en el mundo en que vivimos, que no estamos en Eretz HaKodesh, hay que tener mucho cuidado de siempre le Kadesh et Hashem, que pueda siempre, ¿verdad?, elevarse por nuestro nombre. Hagamos Kiddush Hashem, amén, Ken Yehi Ratzon.